Muy buen día tengan todos ustedes. Vamos a continuar con este pequeño proyecto al que llamamos Contactos, ¿verdad? Es un proyecto específicamente enfocado en un CRUD básico para poder trabajar con ASP.NET Core en su versión 8. Bueno, anteriormente pues generamos nuestro string, creamos ya nuestra carpeta de datos con el contexto. Ya vimos que el contexto DB como clase pues me permite venir, generar una instancia al modelo mContacto. ¿Y qué es lo que tiene el modelo mContacto? Pues va a tener prácticamente todas las propiedades en función a lo que queremos, en este caso almacenar en la base de datos. Prácticamente lo que estamos haciendo en su momento en la parte de add setting. Aquí en app setting, este archivo JSON, fue venir y generar el acceso a la base de datos. Prácticamente generamos nuestro string que está almacenado en esta variable, connection.sql o connection SQL. Esta información como tal, ahora pues la vamos a utilizar desde el programa principal donde está Program CS. Me voy a Program CS, le doy doble clic. Y esto que está aquí, pues prácticamente es el programa principal donde queremos nosotros venir y cargar, en este caso, ya la información específica para poder venir y generar la base de datos y realizar las diferentes migraciones. Para este caso en particular, tenemos acá. Vamos a venir nosotros y vamos a irnos acá a la parte de arriba, aquí donde está el Create Builder. Aquí vamos a crear aquí específicamente ya la configuración eh, para generar eh, la inyección de dependencias. Anteriormente generamos prácticamente un string para la conexión a la base de datos. Ahora pues aquí ya vamos a aplicar esa cadena de conexión como una inyección de dependencia. Entonces, si ustedes recordarán, pues tenemos nuestro modelo de contacto, que era el paso número 4. Nuestro contexto, aquí estaba el 2 y 3, pero aquí también estaba el paso número 5, donde generamos la instancia del modelo de contacto. Ahora aquí en Program CS, pues vamos a tener nuestro paso número 6. Prácticamente es la configuración en este caso para generar la inyección de dependencias, ¿verdad? A través de la cadena de conexión. Bueno, entonces vamos a colocar acá. Como ya tenemos una variable tipo builder, ¿verdad? Que esto nos va a ayudar a poder utilizar esta cadena de conexión en todo el proyecto, pues vamos a trabajar con lo siguiente. Vamos a colocar aquí builder.service. Y ahí pues vamos a agregar, en este caso, vamos a agregar el contexto al context. Vamos a ponerlo aquí en mayúscula. A dbContext, que es lo que necesitamos. Ahí está, listo. Y dentro de ese add dbContext como tal ya es una palabra reservada del Visual. Ahí voy a colocar el nombre de mi clase que me lleva al control del contexto de los diferentes modelos que voy creando. Entonces, en este caso, voy a colocarle contexto DB, que así fue como lo llamamos, ¿verdad? Después de esto, pues debo venir y declarando mi variable, vamos a poner opciones, va a ser igual, ponerlo de esta manera, a opciones, punto use SQL Server. Entonces lo que estamos haciendo ahí prácticamente es que como ya tenemos nosotros
En este caso, en la parte de las dependencias, en la parte de paquetes, ya tenemos Microsoft Entity Framework Core SQL Server. Lo que estamos haciendo es que estamos diciendo que use en este caso, pues, todos los comandos respectivos a SQL Server para poder establecer esa conexión. Entonces acá use SQL Server, y dentro de este pues vamos a establecer un builder de nuevo. Builder.configuration. Aquí. Punto. Y aquí vamos a usar el get connection string. O sea, aquí le voy a pasar la conexión. Solo voy a colocar esto. Lo voy a colocar en la otra línea para que se vea bien. Entonces aquí get connection string, abro, cierro paréntesis, y dentro de get connection string voy a poner el nombre de mi variable, la que tiene en este caso y la cadena de conexión o el string de conexión. Connection SQL. Entonces, a eso sí es como lo tenemos que colocar. Si ya no nos recordamos de la variable utilizada, vamos al archivo JSON y aquí está, Connection SQL. Entonces, lo que estamos haciendo prácticamente es generar un tipo de inyección de dependencias a través de esa cadena de conexión. Entonces, aquí tengo mi cadena de conexión a SQL Server, y esto lo voy a hacer desde la opción de Program. Teniendo esto, pues yo ya puedo venir y hacer la primera prueba de migración. Si yo no tengo en este caso una consola de administrador de paquetes, pues en la parte de abajo me voy a la opción de herramientas, busco administrador de paquetes Nugget y busco consola del administrador de paquetes, y ahí me va a aparecer. En la consola del administrador de paquetes, si se dan cuenta, me va a cargar ahí que la licencia a cada paquete su le concede su propietario, dice, luego no se hace responsable, nos da un mensaje prácticamente, y me está diciendo que hay paquetes en este caso, o dice escriba get help nugget para ver todos los comandos de nugget disponibles. Aquí pues vamos a utilizar algunos comandos sencillos. Vamos a limpiar pantalla con clear, y después voy a agregar en primer lugar esta instrucción, add-migration. Al escribir add-migration, lo que estoy haciendo es generando la primera migración, y le voy a poner, puedo ponerle migración inicial, o como prácticamente solo tengo un modelo en este caso que está basado en, en el modelo de contacto, pues puedo ponerle modelo de contacto inicial, simplemente m contacto inicial, y ese va a ser el nombre de mi primera migración. Cuando yo le doy enter, entonces aquí va a empezar a generar en este caso un archivo donde van a estar los comandos necesarios para generar la base de datos y la tabla con las propiedades del modelo contacto. Vamos a darle enter. Se está iniciando en este caso el proceso. Le tenemos que dar un tiempecito, pues no es muy tardado. Todo dependerá en este caso pues de toda la información que estemos trabajando. Y esto es, en sí el proceso inicial, add migration. Cuando nosotros le damos add migration y le colocamos un nombre, si ustedes observan, aquí en el explorador de soluciones se crea una carpeta, y ahí se crea nuestro archivo en formato CS donde está el nombre de la migración, que es el que estamos viendo acá en pantalla. Y si ustedes revisan, aquí pues prácticamente tenemos un método tipo void, tiene un up de update. Lo que va a hacer es que prácticamente este código que está aquí va a venir y me va a crear en primer lugar mi base de datos, ¿verdad?
que se le va del nombre en función a lo que nosotros colocamos en nuestra cadena de conexión. En segundo lugar, pues nos va a crear una tabla. Esa tabla se va a llamar mcontacto y aquí están todos los campos. Está el ID, que es de tipo int, es not null, o no nos permite nulos y tiene una identidad. En este caso tiene un campo identity, es decir, va a ser autoincrementable, va a generar los valores indexados. Después está el nombre, está en este caso la dirección, email, teléfono. Entonces, todos estos son instrucciones para poder crear la tabla en la base de datos. Aquí, si ustedes se dan cuenta, en consola del administrador de paquetes aparece la instrucción Remove Migration. Es decir, si yo al revisar este documento, ¿verdad? Es el primer documento generado para la migración. Verifico que hace falta algún campo, hay error en algún tipo, pues le doy acá Remove Migration y va a revertir todo el proceso. Por el momento no hay nada creado en la base de datos. Ojo con esto, cuando yo le doy Add Migration me crea este archivo para poderlo revisar. Si ustedes ven la base de datos, no tengo ninguna en este momento. Entonces, si ustedes recuerdan, me voy al archivo JSON, a la base de datos, le voy a poner contacto DB, así le voy a colocar a la base de datos. Y en SQL, en este momento, no tengo ninguna base de datos que se llame contacto DB, y eso es porque no he cargado esa base de datos en SQL Server. Si todo va bien, ya revisamos en este caso, el archivo CS donde están los códigos necesarios para crear la base y la tabla. También aparece este Protected Override Void, este método tipo void, DOM. Este DOM me permite venir y aplicar este Remove Migration. Para eso nos sirve. Bueno, si yo ya revisé, verifiqué que tenga mi carpeta Migration. Otra cosa importante de esto es que aquí se van a ir almacenando todas aquellas migraciones que yo haga. El hecho de venir y agregar un add migration y le coloco migración inicial no quiere decir que ya no lo pueda hacer. Cada vez que yo realice cambios en las propiedades de ese modelo o los modelos que yo agregue y quiera guardar esos cambios en SQL, pues aquí vuelvo a agregar otra migración, add migration, le pongo un nombre y listo. Aquí se van a ir guardando todos los versionamientos de las migraciones que yo voy a hacer. Si yo ya revisé correctamente todo, ¿verdad? Ya hice esa revisión, vi que los campos y los tipos son correctos. Aquí también me agrega el primary key, ¿verdad? De la tabla, el ID. Voy a venir yo y voy a agregar el siguiente comando, update database. Le estoy diciendo que cargue la base de datos al string de conexión que ya generé prácticamente en SQL. Le damos enter y esperamos. Aquí pues está iniciando, si ustedes pueden observar aquí, está generando todo el código SQL necesario desde la creación de la base de datos. Aquí está, create database, contacto DB. Si existe me lo va a cambiar y si no pues lo va a crear. Aquí están la tabla, ¿verdad? Y todos los campos específicos de la tabla como tal. Si todo el proceso sale correctamente, debe aparecer la instrucción do. Y ahí está. Ya tenemos prácticamente migrada la información del modelo contacto. Vamos a buscar aquí el modelo contacto. Y si ustedes ven, mi modelo contacto prácticamente, ¿qué es lo que tiene? Tiene esto. El ID, el nombre, la dirección, email, teléfono y fecha de creación. Eso es lo que tiene. Me voy a ir a mi bases de datos o al SQL Server y actualizamos, ¿verdad? Vamos a actualizar acá. Vamos a darle un refresh. Me voy a bases de datos y buscamos contacto DB. Y aquí está. Ahora sí se encuentra la base de datos creada. En la parte de tablas, aquí está la tabla DB contacto y está un DBO FM Migration History. Este de archivo no hay que borrarlo, de hecho pues nos va a servir para darle seguimiento
a el proceso de migración. Y aquí tengo el de contacto, le doy clic derecho, le doy a la opción de diseño y si se dan cuenta, ahí me creo el ID, está tipo int, el nombre, dirección, email, teléfono está como varchar máximo. Bueno, una ventaja del varchar y el nvarchar es que pues es dinámico. El espacio que va a ocupar va a depender específicamente de la información que le coloquemos. Y ahí está. Si se dan cuenta, nuestra migración funcionó correctamente y esto todo desde el código específicamente generado a través de lo que es C Sharp, ¿verdad? Específicamente desde ASP.NET Core. Entonces recordemos, primero pues yo debo venir, tener en este caso en el archivo JSON mi string de conexión, le coloco una variable y genero mi string. Número 2, pues debo tener en este caso, crear mi carpeta datos y tener mi archivo contexto. El archivo de contexto, ustedes recordarán lo que hace específicamente, es que viene, genera una instancia a los modelos que voy creando para transferir la información. Ese contexto como tal es el que me va a permitir realizar el proceso de migración. Si yo no tengo esta instancia, a los modelos que voy creando, por ejemplo, en este caso en contacto, si yo no la tengo acá, cuando yo quiero hacer la migración, simplemente no va a hacer nada, porque cuando yo genere la migración, va a venir y va a buscar aquí en el context y no va a haber nada, no va a haber ninguna instancia, en este caso, al modelo como tal, entonces no va a poder trasladar la información que se requiere. También debo crear mi modelo contacto, ¿verdad? Y van a ir todas las propiedades que necesito, así como algunos mensajes que me permiten validar del lado del servidor. Eso es lo que necesito para poder generar mi base de datos. Como ustedes pudieron ver, la migración fue sencilla. Bueno, recordemos que en el programa CS también debemos tener nosotros, en este caso, pues la inyección de dependencias a través de la cadena de conexión. Y esto es lo que les decía. Si yo acá me conecto específicamente a, a mi clase contexto DB, y dentro de la clase contexto DB a través del constructor ingresa y todo y busca el connection string, que es la cadena de conexión. Si no está, simplemente, si no hay nada en el contexto DB, simplemente no va a ejecutar ningún tipo de migración. Muy bien, hasta aquí vamos a terminar para este pequeño video. Ya, si se dieron cuenta, pues terminamos de generar nuestra inyección de dependencias y creamos nuestra primera migración. Ya después de haber creado nuestra base de datos, ahora ya podemos venir y generar nuestro controlador, ¿verdad? Donde van a ir los métodos necesarios para crear las vistas y todos los procesos o métodos necesarios para guardar la información, editarla, eliminarla y así sucesivamente. Gracias por su atención. Pasen feliz día.